Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Lucas. Y bueno, pues vamos a ver el día de hoy capítulo 9 y 10, y bueno, vamos a empezar poniendo en manos de Dios este tiempo. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Padre bendito, le damos gracias, Señor bendito, por este privilegio, Señor, oportunidad de poder leer el Evangelio y compartir, Señor bendito, y también hacer un comentario. Como siempre le pedimos que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, Padre bendito. Le doy gracias, le pido que guíe este tiempo, Señor, y esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues empezamos. Dice aquí que él reunió a los 12, a sus 12 discípulos, a los que ya eran apóstoles, y les da poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Les dio autoridad, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Punto bien importante. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, o sea, vemos en primer lugar que no es, ellos no se autonombraron, sino que el Señor Jesús les dio autoridad. Ellos después nombraron otras personas, lo vemos ya después en el libro de Hechos, lo vamos a ver, cómo ellos fueron los que nombraron a otros, también a los que fueron los que estaban ayudando en las mesas, y vemos que entonces hay una cobertura de autoridad. Entonces no es que alguien se ponga una autoridad en sí mismo, sino que Dios le da la autoridad y lo hace por medio de alguien que le extiende el manto. De eso, bueno, podemos también hablar y redundar viendo en el libro de los reyes. Vemos a Elías, al profeta Elías, cuando le pasa el manto a Eliseo, y vemos entonces que ninguna autoridad, a pesar de que Dios puede directamente poner autoridades, no lo hace directo, sino que él utiliza a sus siervos para delegar autoridad. Y vemos que les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Aquí vemos, ese es el propósito del evangelismo, ir y proclamar el reino de Dios, y obviamente sanar enfermos. Ese es el propósito de todo cristiano, proclamar el reino de Dios e ir y orar por los enfermos. Y obviamente hay un ministerio que es el don de sanidad, y hay quienes tienen ese don para ir y orar y sanar enfermos. No todos, pero sí Dios puede utilizar a cualquiera cuando Él quiere, y es su propósito para que pueda sanar a alguien. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea allí vuestra salida, de ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esta ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes oye hablar de Jesús. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aquí, bueno, pues él estaba perplejo porque escuchaba rumores respecto del Señor Jesucristo. Unos decían que había resucitado Juan, otros que era Elías, y otros algún otro profeta que había resucitado. Pero dice, yo hice decapitar a Juan. O sea que él obviamente no creía en la resurrección, aunque obviamente también hubiera estado erróneo que creyera que Juan no había resucitado, pero obviamente vemos que al no creer que Juan podía resucitar, pues no creía en una resurrección. Y obviamente pues fue uno de los que a la postre, cuando el Señor Jesús sí resucita, pues obviamente no iba a creerlo, pues no había en su corazón esto. Dice, entonces, ¿quién es de quien oigo estas cosas? Y él quería verlo. Alimentación de los 5,000, versículo 10. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar,
Y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Esto quiere decir, y esto lo hemos ya subrayado antes, que la iglesia del Señor Jesucristo, pues era como de, yéndonos así suavecito, como unas 15,000 personas, porque estamos de acuerdo, siempre en toda la historia de la iglesia cristiana, siempre han habido más mujeres y obviamente niños que hombres. Entonces estamos hablando que se triplica la cantidad mínimo, entonces mínimo había unas 15,000 personas, muchos se van más allá de 20, vamos a ponerlo en unas 15,000, pero de todas maneras eran, porque solamente en ese tiempo los judíos contaban a los hombres. Y dice, y Jesús dijo a sus discípulos: acérquense, recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Aquí, aunque nosotros tenemos la costumbre de orar por los alimentos, tiene que haber un propósito, un para qué. No solamente es algo religioso que yo tengo que hacer, sino que tiene un propósito, y no es uno, son 2 propósitos. El primer propósito es que nosotros tenemos que dar gracias por todo. Dice la escritura: dad gracias por todo. Entonces yo tengo que ser agradecido con Dios por el alimento que recibo. Hay una enseñanza que dice que un pollito estaba en el desierto y estaba muriendo, desfalleciendo de sed, estaba ya pelón, ya se había quedado sin plumas, estaba a punto de morir, débil, y pasó un ángel, y él alcanzó a distinguir al ángel y dice: ¿eres un ángel? Y le dice: sí. Y le dice: ¿quieres que le diga algo a Dios? Porque no era, hay que aprender también que hay ángeles que son ministradores, ángeles que son mensajeros, ángeles que son soldados del ejército de Dios. Este soldado era un soldado, este ángel era un ángel mensajero. Y entonces le dice: ¿quieres que le diga algo a Dios? Dice: sí. ¿Por qué me pasa todo esto? Dice: algún día se me va a acabar. Y entonces dice el ángel: yo le voy a dar tu recado a Dios. Y se fue, y pasó un tiempo, y el pollito seguía agonizante, pero no moría, pero ya estaba en las últimas. Y llega el ángel y le dice el pollito: oye, ¿sí hablaste con Dios? Y dice: sí. ¿Y qué te dijo? Dice: pues me dijo que tu condición no se iba a quitar, pero que aprendieras a dar gracias por todo. Y se fue el ángel, y después de un tiempo volvió a ver al pollito, y el pollito ya estaba viviendo en un oasis, había agua, había un árbol, había alimento, ya había hecho un nido, y estaba rozagante, con sus plumas y sano. Y dice, el ángel se sorprendió y le dice: oye, ¿qué pasó? Dice: pues han cambiado las cosas. Dice: ¿y cómo fue esto? Dice: bueno, pues yo entendí lo que tú me dijiste, dar gracias por todo, y cuando yo aprendí a dar gracias, las cosas empezaron a cambiar. Entonces Dios lo que quiere ver es un corazón agradecido, y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, el propósito también de orar en los alimentos es ser agradecido con Dios, porque no tenemos nada con que pagarle todo lo que nos da, y todo lo que tenemos es de Él. Y el segundo propósito, vemos aquí que el propósito es precisamente el problema que nosotros tenemos, es que normalmente lo centramos solamente en ser agradecidos, pero la realidad es que una familia que quizás solamente lo único que tiene es un plato de frijoles para 5 personas, si son agradecidos con Dios, el Señor hará que se multiplique y que se queden saciados esos 5, y que después por su agradecimiento, aún a estar agradecidos aún en lo malo, el Señor les va a multiplicar. Ejemplo claro, el de Job, cuando su mujer le dice que reniegue de Dios, él le dice: aceptaremos del Señor las bendiciones y no lo malo. Y dice: desnudo
llegué al mundo y desnudo me iré, y él siguió glorificando a Dios. Entonces, él aprendió a ser un hombre agradecido, aún cuando estaba en la enfermedad y en la pobreza y había perdido todo lo que él tenía. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, el Señor empieza a multiplicar. Cuando tú te estás quejando porque a lo mejor tienes solo una olla de frijoles para toda la familia, esa olla de frijoles no te va a saciar como un plato de frijoles a 5 si tiene un corazón agradecido. Y esa olla de frijoles se va a venir a menos y después vas a tener menos, pero cuando tú eres un hombre, una mujer agradecida, esto a la postre va a ser más y entonces nunca va a faltar alimento en tu mesa. Y un tercer propósito que viene es, vemos a Elías que precisamente el ángel lo fue a alimentar y estuvo repuesto para 40 días de lucha, de 40 días sin alimento, 40 días de desierto, y él pudo porque Dios lo restauró. Entonces, el propósito también de orar por el alimento es porque Dios nos va a restaurar, a fortalecer. Quizás hoy estamos en un tiempo que la generación que nos tocó vivir, a los jóvenes quizás no conocieron el alimento natural correcto. Hoy comen puras cosas artificiales. Pocos jóvenes han podido probar la leche quizás realmente de vaca, y si la toman no lo acepta su cuerpo porque ya no están acostumbrados a ello. Pero cuando nosotros, y dicen también que ahorita todos los alimentos producen cáncer por las cosas que les inyectan para que se multipliquen más rápido, para que crezcan más rápido, pero yo te puedo decir una cosa, yo tengo convicción y seguridad en ello. El tercer propósito de restaurarme es también que al orar, el Señor hace que mi cuerpo tome lo que quizás ya no tiene el alimento de hoy y de todas maneras se restaure, se fortalezca, y el alimento que estoy tomando, aunque le hayan hecho lo que quieran, va a ser lo que Dios quiere que haga en mí y voy a ser fortalecido. Por eso, precisamente también, si el alimento nos da también salud, sanidad, entonces precisamente por eso también el verdadero cristiano puede haber, quizás como en mi caso, haber sido negligente con su cuerpo en el pasado, y sin embargo, a pesar de todas el diagnóstico médico de que tengo de muchas cosas, yo camino como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque yo creo en esa restitución que da el Señor, en esa restauración de mi cuerpo, cuando yo soy agradecido al tomar los alimentos. Entonces hemos aprendido hoy que hay 3 propósitos por el cual hacemos oración, y muchos se avergüenzan de orar en frente del público. Muchos hacen la oración express, otros hacen como que tienen una servilleta y oran en lo que se agachan, les da vergüenza cerrar los ojos. A mí me da más vergüenza quién fui antes de conocer a mi Señor Jesucristo. Y, y eso, aun cuando tú digas lo correcto, tu actitud está demostrando que no eres agradecido, y aunque tú estés hablando, de tu boca salga la palabra de agradecimiento, el Señor está viendo que realmente no lo eres, y por eso es por lo que no se multiplica la bendición. Amén. Bueno, vamos a continuar el versículo 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran nada a nadie. Aquí vemos algo bien importante. El único profeta que hizo cosas que quedaron muy, muy fuertes fue Elías. Por eso la gente estaba centrada y decía la escritura que iba a regresar Elías. Y dice que después, cuando entendemos, no fue que regresara Elías, sino que Juan tenía el espíritu de Elías. Esto quiere decir que Juan hizo también muchos milagros, pero el evangelio, como iba apuntando a Cristo, no se centra en lo que hizo Juan el Bautista, pero muy seguramente Juan el Bautista hizo cosas que hizo Elías porque tenía el espíritu de Elías. Y por eso, cuando preguntó el Señor Jesucristo: ¿qué dicen de mí? Y muchos dicen que Juan, otros que Elías. ¿Por qué? Porque era su referente. Las únicas que vieron hacer cosas como las que hacía Jesús, o parecidas, porque pues nadie puede llegar a lo que pueda hacer el Señor Jesucristo, aunque de boca del mismo Señor Jesucristo dice que nosotros haremos cosas mayores como hombre, no como Dios.
No podemos confundir. Así como hombre hizo en la tierra, podemos hacer cosas mayores, pero no como el Dios que es en el cielo. Eso tiene que quedar bien claro, pero entonces vemos que las cosas que estaba haciendo Cristo, el Señor Jesucristo, el único referente que tenían anterior era Juan o Elías. Por eso nos decían Juan el Bautista o Elías, y otros decían algún otro profeta de los antiguos ha resucitado. Y algo que vemos bien importante aquí también es que la mayoría de nosotros nos molesta cuando nos dicen nuestras verdades, quién soy y qué hago mal. El Señor Jesucristo preguntó sin temor a equivocarse, sin temor pregunta, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, obviamente movido por el Señor Espíritu Santo, le revela y él dice el Cristo de Dios. Pero él advirtiéndole severamente les mandó que no dijeran de esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. O sea, el propósito no era ir diciendo que era el Cristo, el propósito era que todo apuntara a que el resultado se demostrara que lo era. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es tomar su cruz cada día y seguir? Bueno, pues precisamente el punto es que todo lo que a mí me agrada, todo lo que para mí es especial, sea bueno o malo, empiezo a dejarlo a un lado y no es tan importante como estar con mi Señor Jesucristo. Eso es negarme a mí mismo, el hacer lo que el Señor quiere, aún por encima de mis propios intereses, gustos y deseos. Negarme a mí mismo es, si el Señor Jesús decide o quiere que yo pase por dificultades para yo crecer como prueba, porque Él no quiere que yo sufra, sino que yo crezca, yo tengo que entenderlo y tengo que caminar en ello porque yo quiero ir en pos del Señor Jesucristo. Porque dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí lo vemos muy subrayado, dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. En la persecución nos lo muestra cuando hubo persecución. El que renegaba de Dios y quería y salvaba su vida, salvaba en ese momento que lo mataran o lo torturaran, perdía la salvación. Por eso dice, el que quiera salvar su vida la perderá, porque la verdadera vida no es esta. Este tiempo nos está preparando para la verdadera vida. Es como un huevito cuando se está formando y cuando nace, sale al verdadero mundo. Así nosotros es como si estuviéramos en un huevito de nuestra vida que estamos ahorita y cuando nos llama el Señor a su presencia, se rompe ese huevito y llegamos a la verdadera vida. Pero vemos que hay algunos huevos que no fueron fecundados y que pudieron haberlo sido. Si se dan cuenta, abrimos de repente huevos en donde hay un poco de sangre, que pudo haber sido, pero murió ese pollito. Entonces, así pasa. Cuando yo quiero salvar mi vida, cuando yo prefiero las cosas de este mundo y salvar aparentemente mi vida en este mundo, la pierdo en el venidero. Pero dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Esto tenemos que tenerlo bien en entendimiento, porque no sabemos el día ni la hora, pero sí vemos que ya hay señales que nos están mostrando y viene el tiempo en que va a ser perseguida la iglesia cristiana y entonces vamos a estar en esa disyuntiva y yo en mi corazón y en mi entendimiento tengo que tener la convicción, porque muchos hoy podríamos decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero cuando vemos la crucifixión de Jesús y vemos el comportamiento, de hecho ustedes pueden revisarlo en el video anterior que yo tuve hace tiempo de la pasión de Cristo, la verdad es que muchos de nosotros podemos tener esa actitud y como Jesús Adrián Romero lo dice, si yo hubiera estado ahí en una de sus alabanzas y al final dice, pero yo estuve ahí, yo fui el que te escupió, yo fui el que te negó, porque nuestras actitudes lo han hecho. Entonces tendríamos que meditar hoy si nuestra fe está suficiente como para que el día que yo tenga que dar mi vida por la fe en la persecución, voy a preferir salvar mi vida terrenal o la voy a perder. Pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Cuántos cristianos le han pedido al Señor prosperidad? Y de pronto llega la prosperidad y se olvidan de Dios, se olvidan de ir a la iglesia, empiezan a vivir en su prosperidad, empiezan a hacer viajes
a gastar dinero y de pronto mueren en alguna situación y mueren sin Cristo, o mueren llegando al adulterio, o al alcoholismo, a la drogadicción, porque los perdió la carne, el mundo. Entonces, no quiere decir que la prosperidad sea mala, tenemos que tener un entendimiento de ello, pero sí tenemos que entender que ganar el mundo es preferir las cosas del mundo. Y dice, el que se avergüence de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Dice, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, muchos dicen, ay, entonces tendría que ser pues estar vivo hoy, alguno de ellos, porque entonces está mintiendo, porque no, pero el reino de Dios empezó y bajó a la tierra, o sea, no es el reino de Dios en el cielo, sino en la tierra, y fue durante el Pentecostés cuando empezó el reino de Dios, y no probaron muerte hasta que vieron ese reino de Dios en la tierra. Entonces nosotros, cuando hacemos nuestra oración de fe, pero con entendimiento, cuando creemos realmente lo que estamos diciendo, no lo hacemos con una manera religiosa, pasamos y entramos a ser parte del reino de Dios. Entonces el reino de Dios está en la tierra, el reino de Dios es hoy, y el reino de Dios yo pertenezco, y yo estoy viendo el reino de Dios. Y dice, muchos no morirán hasta que vean el reino de Dios, son los que han creído. Versículo 28, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ahora, yo veo que en ningún momento Pedro, Juan y Jacobo le preguntaron al Señor Jesús, ¿quiénes son estos? Esto es algo de lo que habla en el libro, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, de el conocimiento por conciencia. Cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a recordar lo que hicimos en la tierra, pero va a haber un cierto conocimiento de recordar que estuvimos con alguien, que alguien es especial para nosotros en la tierra, y lo va a hacer en el cielo. El que fue un verdadero amigo en la tierra va a ser un verdadero muy especial en el cielo. Si tú realmente estuviste y viviste un matrimonio enamorado, allá arriba ya no va a haber hombres y mujeres, pero vas a saber que esa persona es especial para ti y con ella vas a vivir en el cielo. Ese es un conocimiento de conciencia, el cual tuvieron en ese momento Pedro, Juan y Jacobo. En ese tiempo no había fotos, no había ninguna pintura, y ellos entendieron que los 2 hombres que hablaban con el Señor Jesús, y no solo lo entendieron, lo creyeron, porque esto también no es de, como se acaban de despertar, pudieron haber dicho, es que nos seguíamos en el sueño, pero qué casualidad que los 3 tuvieron el mismo sueño. Dice que cuando estuvieron bien despiertos, por eso lo aclara Lucas, para que no haya de que, es que estaban dormidos, no. Cuando estuvieron bien despiertos, tuvieron la seguridad de que estaban despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. O sea, vieron que el Señor Jesús era lo que decía ser. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía, porque obviamente estaban muy nerviosos, había confusión, había cierto temor por haber visto lo que estaban viendo y que nadie más vio más que ellos tuvieron el privilegio de verlo. Versículo 34, entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Después de que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía de revelar quién era el Señor Jesucristo. Jesús sanó a un muchacho endemoniado, versículo 37. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos, y magullándole a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo.
Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y le devolvió a su padre. Y todos estaban mirados de la grandeza de Dios. Hasta aquí vemos algo importante. El Señor Jesús nunca hizo un exorcismo de una manera igual. Él, él echó fuera demonios de una manera distinta cada vez según la ocasión y la forma. Entonces no había una forma religiosa realmente de hacer una liberación. Hoy hay hasta libros de liberación y quizás sí ayuden mucho, pero en realidad si el Señor te pone en un punto, es el Espíritu Santo el que te va a guiar a hacer lo correcto en ese momento para ayudar a la persona. Segundo punto, había todavía falta de fe. Había falta de fe en estos varones. Y otro punto es que también hay guerras que se tienen que pelear con ayuno y oración. Esto es el punto que otra vez hablamos cuando cada año nosotros tomamos nuestros 40 días de ayuno y oración. Hay personas que desde que empiezan los ayunos empiezan y dicen, no, es que me ha ido muy mal y las situaciones y todo eso. Y entonces es cuando podemos notar que hay personas que no se dan cuenta que una guerra no es nada más los 40 días de ayuno y oración, sino que la guerra es 24/7, 365 días al año, o sea, todo el tiempo, noche, día. Entonces quiere decir que yo tengo que estar en ayuno y oración todo el año. Y si yo nada más lo hago en un tiempo, en ese tiempo es cuando más me va a atacar el enemigo, porque obviamente durante el año no me atacó porque no era problema. Entonces cuando se empiezan a quejar, se volvieron un problema para el enemigo y el enemigo los empieza a atacar, y cuando no estamos entrenados espiritualmente, pues obviamente que el enemigo nos va a hacer daño. Y vemos, bueno, Jesús anuncia otra vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. El mayor en el reino de los cielos. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Aquí hay muchas quizás corrientes teológicas, y yo creo que muchas, cada una de las corrientes de enseñanza que lleva esta porción de la palabra son correctas. Yo me quiero centrar en una parte. Dice, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el grande. En una iglesia está llena de personas, sí, de todos tipos. Hay verdaderos cristianos y cristianos en proceso, y personas que no son cristianas y que solamente van a perder el tiempo o a dañar la iglesia. Es una realidad en toda la iglesia cristiana a nivel mundial. Pero algo que tenemos que entender es que muchas veces hasta entre el liderazgo, pasa que hay personas que son soberbias, elitistas, que son buena onda, pero solamente con su grupo, que ven como menos a los hermanos de cierto nivel económico o de cierto nivel de estudios. Y vemos aquí el punto que el Señor Espíritu, el Señor Dios Jesús nos enseña. Dice: el que recibe a este niño en mi nombre, recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Muchos cristianos también dicen: no soporto a los niños. Es que no, con niños no. Es que yo no aguanto a los niños. Es que no, los niños por allá. Y muchos hasta le hacen cara a los niños que andan por ahí en la iglesia. Cuando dice: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y dice: y el que es más pequeño entre vosotros es el grande. Entonces, el que es más humilde, no de condición económica, sino en su forma de ser, ese es el que reconoce al Señor. Y dice la Escritura que al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde Él lo tiene con Él. Entonces, esto tenemos que entender, que no es mejor en la iglesia el que tiene un puesto o un título, sino el que está firme en Dios y que es humilde delante de Dios. 49. Respondiendo Juan dijo: Maestro,
vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Aquí vemos a muchos que están peleando y peleando en Facebook, de que él tiene razón, el que yo, el no, y que no sé qué. Y es una vergüenza de verdad que utilicen las redes sociales para estar atacando cuando el no creyente ve y dice, mira, entre cristianos se pelean. Ellos no pueden entender que sí, ciertamente hay personas que están en iglesias pseudo cristianas y otras que son cristianas, pero el problema es que si se ponen en el mismo nivel hay un filósofo que decía que si tú te pones a discutir con un necio, te bajarás a su nivel y te harás necio y él te ganará en necedad. Entonces, vemos esta parte que tenemos que empezar también a entender que tenemos que bendecir los ministerios que el Señor levanta, aunque no sean de mi cobertura, y estar orando por ellos, que siga creciendo la palabra de Dios y no estar peleando. Obviamente el Señor escogerá, no soy yo el que tiene que decidir este sí, este no, el que va a decidir es el Señor hasta el final, que va a separar la cizaña y de lo que es la verdadera buena cosecha para el Señor. Y bueno, 51. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Obviamente, como no había sido el Señor Jesucristo revelado en el Antiguo Testamento, la idea era que reconocieran a Dios, y obviamente cuando habían enemigos de Dios sí había muerte, sí estaba, pero no era porque Dios quisiera que murieran, sino porque los mismos pecados de la gente y su falta de arrepentimiento llevó a eso. Pero cuando llega el Señor Jesús, Él quiso mostrarnos que Él quiere que todos se arrepientan. Entonces ellos tenían que entender que ya no era el tiempo de pedir que descienda fuego del cielo y los consuma. Obviamente, la autoridad que Dios había dado a ellos y con fe podía suceder, pero Él dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, o sea, un espíritu de separación, de contienda, de daño, o un espíritu de misericordia. Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas, y se fueron a otra aldea. 57. Lo que demanda el discipulado. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiso decirle el Señor a este hombre que dijo, te seguiré donde quiera que vayas? Pues que para ser un discípulo de Jesús se requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Si tú no estás dispuesto a meter tiempo, dinero y esfuerzo, no puedes ser un discípulo. Muchas veces hasta la familia te va a criticar porque no faltas a la iglesia, porque quizás había un compromiso familiar y tú estás en la iglesia porque tú estás evangelizando, porque tú estás compartiendo, porque tú estás hablando de la palabra, y de pronto empiezan la gente a reprender, a corregir, a decir es que es un religioso, es que se la pasa en eso. Pero Jesús mismo dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No hay descanso. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? No hay descanso. Va a haber desvelos, va a haber cansancio. Quizás te hable algún hermano en la madrugada para pedirte una oración y muchas veces tú puedes decir, es que estoy cansado y es que yo ya a esta hora ya que no moleste. No, tú tienes que tener un corazón de misericordia. Quizás sí hacerles entender a los hermanos que también tú tienes necesidad de descansar y que hay horarios, pero cuando hay una urgencia tú tienes que estar ahí, tienen que contar contigo y tienen que saber que tú estás para ser el medio que Dios va a usar para darle paz a su corazón y sanidad a su alma. A otro dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre.
Mas él le dijo: deja que tus muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Aquí algo bien importante: este hombre es el religioso que quiere siempre poner un pretexto, pero utilizar la palabra para verse bien espiritual, pero no hacer. ¿Por qué? Porque en realidad los judíos, cuando había un muerto, estaban ahí en el sepelio, o no, lo hubieran hasta rechazado de su familia, y obviamente no hubiera recibido tampoco herencia si él hubiera estado paseándose cuando estaba muerto su papá. Lo que le estaba diciendo este hombre al Señor Jesús es que cuando muera mi papá, hasta que muera mi papá, iré. Y hoy hay mucha gente que dice: no, cuando ya esté más viejo, es que ahorita tengo trabajo, es que ahorita la escuela, es que ahorita las ocupaciones, y no quieren comprometerse con Dios. Este hombre realmente era lo que le estaba diciendo: deja que primero se muera mi papá. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué estaba hablando? Los muertos espirituales, la gente que no quiere conocer de Cristo. Dice: deja que ellos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Propósito en el llamado del discipulado: ir a anunciar las buenas nuevas. Si tú no evangelizas, no eres hijo de Dios, así de sencillo. Un discípulo es alguien que hace, alguien que enseña, alguien que continuamente está compartiendo la palabra. Ese es el propósito. También dijo otro: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Dice: te seguiré, pero voy. Las despedidas de los judíos así que eran como que hasta de fiestas, hasta de 7 días en ese tiempo, y obviamente él quería pues anunciar con bombo y platillo que quería seguir al Señor Jesús, y que estaba dispuesto a dejar a su familia para ir al Señor Jesús. No se trata de eso. La idea es estar firme, y dice: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Esto nos da una enseñanza. En el arado, los bueyes, cuando van haciendo la línea en el arado para poder echar la semilla, tienen que ser parejos del mismo tamaño, porque si no son del mismo tamaño, el madero que llevan encima va haciendo que ellos se vayan enchocando y se vaya mal la línea. El hombre el campesino que está sembrando, no va viendo nunca hacia el frente, porque es de sol a sol y ve interminable el camino. No voltea hacia atrás porque se enchueca, se va por otro lado. Entonces él va poniendo los pies, a donde pone sus pies, pone su mirada y va poniendo la semilla y va sembrándola. Entonces, esto es lo que quiere enseñar el Señor Jesús, que el nada más desviar tantito la mirada para otro lado, que donde se va totalmente, se pierde. Entonces, muchos dicen: no, bueno, pues es que una fiestecita, la última vez que hago esto o lo otro, la última cana al aire, y esa última es la que te va a matar, es la que te va a perder. Entonces, a eso se refería el Señor Jesús cuando dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. 10. Jesús envía a 70. Después de esto, el Señor se designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que hay en ella y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que separa nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero, sabed de esto, el reino de Dios se ha acercado. Os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín.
ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron de vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada a los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, aquí el Señor envía ya a evangelismo, a evangelizar, que ese es el propósito realmente de un discípulo, y les da ciertas instrucciones. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, es necesario que empiecen a haber más obreros para que se haga el trabajo. El trabajo en una iglesia es demasiado y normalmente es menos del 20% el que lo hace. Los demás solamente son espectadores que solamente van en egoísmo a recibir, a recibir, a recibir, a recibir y no van a trabajar. Entonces dice, rogad al Señor que envíe obreros a sus mies. Yo no sé si tú estás en un ministerio en el cual sientes que toda la carga que se te va el mundo encima, pero no has hecho esto que dijo el Señor. Dice, rogad, o sea, órale al Señor, pídele al Señor que te traiga obreros que quieran realmente hacer el trabajo. Pero si tú no lo haces, el que no, ahora sí que dice un dicho mundano, el que no habla, Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad que tiene tu corazón, pero que Dios quiere escuchar tu voz, quiere escuchar que tú le hables. Y dice, miren, los envió como corderos en medio de lobos. O sea, nada más están viendo la manera de criticarte, de juzgarte, pero eso sí, si tienen una necesidad, te piden a ti oración, dicen, tú estás más cerca de Dios, pero ellos no quieren nada con Dios, pero sí quieren las bendiciones. Alguien que no quiere nada con Dios, pues yo no sé cómo le va a hacer para querer estar en la salvación ahí arriba. Por ende, pues obviamente no la va a tener. Dice, dice, el obrero es digno de su salario. O sea, ¿qué te preocupas? O sea, si no ganas lo suficiente, si de pronto ves que tienes un montón de situaciones, un montón de acreedores, situaciones, Dios te está haciendo una promesa. Tú cumple con la parte que te corresponda con Dios y Dios va a cubrirte en todo. Pero tienes que creerlo, porque si tú haces las cosas no creyéndolo, pero es de creer, no de desear, son dos cosas diferentes, porque hay mucha gente que empieza la obra precisamente por el salario y por eso no lo reciben, porque no es la obra por el salario, sino por la bendición de que otros alcancen también lo que tú ya alcanzaste. Yo puedo ver aquí que quizás de pronto me desanimo cuando veo que pocas personas ven videos, etcétera, pero el corazón con el que lo estoy haciendo, realmente la entrega a Dios y el entender que mi primer propósito es evangelizar, pues no cejo, y por uno solo que haya escuchado la palabra, vale la pena que estemos trabajando en el servicio. Dice, entonces dice, entren y reciban y comed lo que os sirvan, y sanad a enfermos, y decirles, se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Y en donde no lo reciban, dice, pues ya, o sea, sabemos que hay lugares en donde el plano van a decir, no, no queremos nada de ustedes, adelante, vamos a ir a los que sí quieren y a los que entienden. Dice, y muchas veces nosotros empezamos a enojarnos y, es que me ofendió por ser cristiano, es que ya no me reciben por... Dice, el que a vosotros escucha a mí, escucha, y el que vosotros rechaza a mí me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, no te están ofendiendo a ti, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, regreso de los 70. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, el Señor Jesús vio cuando cayó el enemigo, que vemos la historia en Isaías. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Esto no quiere decir que obviamente vamos a llegar a un nido de serpientes y escorpiones y vamos a empezarlos a pisar y que no nos va a pasar nada. No se trata de tentar a Dios, no podemos tentar a Dios, sino de creer, de tener fe que cada día que yo voy a estar en la guerra, donde me voy a encontrar espiritualmente con serpientes y escorpiones,
voy a ser prosperado y no me van a poder hacer nada, sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos cristianos que dicen, es que me están haciendo brujería, es que me está pasando, dice, nada les hará daño. Si soy un verdadero hijo de Dios, nada me hará daño. Si me está haciendo alguien una brujería y me está dañando, es porque yo no he creído en Dios, porque quizás estoy en pecado, no porque sea el Señor mentiroso. Dice, nada os hará daño. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hoy hay muchos que pues casi hasta presumen de cuántos demonios han expulsado y que atacan a los demonios, y no se trata de eso. Dice, no se regocijen de esto, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Yo prefiero mil veces saber que mi nombre está escrito en los cielos, que todo el mundo sepa que hablo en lenguas, o que puedo liberar demonios, o que no, simplemente lo importante es que de nada me serviría a mí hacer todo lo que hago y que el día que llegue a la presencia de mi Señor me diga, no te conozco, hacedor de maldad. Ahí perdí mi vida, porque ni hice lo que se me diera mi gana, ni disfruté eso, ni tampoco hice lo correcto delante de Dios de la manera correcta, porque quizás hago lo correcto, pero no de la manera. Lo que tiene que ser es lo que está dentro, lo que tú tienes en tu corazón. O sea, la actitud es lo importante, no lo que estás haciendo, sino la actitud con que lo hagas. Tú le puedes decir a un hijo, veías esto, y se va enojado y a regañadientes y todo eso, pero qué tal si va con el agradecimiento y la obediencia de que sabe que tú lo estás cubriendo. Son dos cosas muy diferentes. Versículo 21. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las revelaste a niños. Es verdad, muchas veces los más estudiados, la gente que ya tiene un título, o que ha logrado quizás más estudios que otros, no pueden ver esas cosas. Pueden leer la Biblia y la leen como un libro más, o como un libro de mitología, y no pueden darse cuenta, no se les abren los ojos. Y en cambio vemos que hay personas que quizás no tuvieron alguna vez oportunidad de un estudio y se les revela, se les abren los ojos a lo espiritual. Dice, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien al que el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Pues sí, todo el Antiguo Testamento estuvieron esperando al Mesías, y quisieron quizás haber visto todo lo que estaba haciendo el Mesías, y no lo vieron. Y nosotros tenemos ese privilegio. Pregunta sobre la vida eterna. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriéndose él justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estas 3 piensas que tú, que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Desgraciadamente hoy leemos mucho esta parábola, pero muchos cristianos se comportan así. Y no solamente con el que está en la calle, cuando rechazas al que
te pide para un taco, cuando rechazas al niño que te está vendiendo quizás muchos dicen, ay, es que ese niño lo está explotando y nada más es para hacer rico a alguien. No, lo que vas a hacer con una moneda es quitarle un golpe al niño. Cuando una persona llega de pronto y te regala algo y te dice, ¿me puedes dar una moneda cuando tú ya se lo recibiste? Y tú dices, ay, pues si me lo estaba regalando, es una mentirosa, un mentiroso. No, espérate. ¿Y cómo sabes que esa moneda que te está pidiendo es para comprar algo para comer y ya le urge? Y como ya vio que no podía vender su producto o ya es casi imposible de venderlo, te lo está regalando, pero te está diciendo, pues dame lo que quieras, con lo que quieras me conformo para comer. Y te haces a un lado. O ves de pronto, y ha pasado, ¿no? Desgraciadamente también que hay cristianos que cuando vendan, cuando es obligatorio hablarle a alguien en la iglesia, le hablan, pero te ven en la calle y se dan la vuelta. Te ven en un problema, se dan la vuelta. Entonces, estamos de acuerdo que el Señor Jesús enseñó aquí. Dice, sí, un levita, un sacerdote, son las personas que supuestamente tenían que ser pues las más cercanas a Dios. Y un samaritano era un hombre que no conocía correctamente a Dios. Los samaritanos eran unas personas que llegaron a vivir al pueblo de Israel y pero llevaron a sus dioses y cuando empezaron a pasarles cosas aprendieron del Dios de ahí y adoraban al Dios de Israel pero también a otros dioses y había una revoltura y, y, y decían que eran pecadores y los judíos no los aceptaban porque no eran judíos y sin embargo el Señor les mostró que no era el nacimiento que tengamos de ser judío o de ser de un nacimiento rico no, lo que mostró es el corazón, con qué corazón das, con qué corazón ayudas, si tú ayudas a fuerza o ayudas haciendo sentir mal a la persona que vas a ayudar, ni siquiera sirve de nada la ayuda, ya no la vio Dios. Entonces dice él dice que respondió esta persona, el que tuvo misericordia de él. ¿Quién fue su prójimo? El que tuvo misericordia. Dice, ve tú ya es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a tener misericordia. Jesús visita a Marta y a María. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor. Escuchaba su palabra, pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Necesariamente estamos hablando y en una continuidad en lo que estamos leyendo habla el Señor de que hay necesidad de obreros y que hay que trabajar y que lo que se necesita para el servicio es tiempo, dinero y esfuerzo. Necesitamos invertir eso en la obra. Y aquí vemos que esta mujer estaba haciendo limpieza, ¿no? Estaba haciendo, dice, todos los preparativos. ¿Preparativos de qué? Quizás iba a haber una reunión, una fiesta o algo y ella estaba preocupada y estaba muy afanada. Pero en ese momento estaba el Señor Jesús. No es que esté mal lo que estás haciendo, pero en la presencia del Señor Jesús, lo primero que debes de escoger es estar con el Señor Jesús. No es dejar de hacer las cosas, sino todo tiene su tiempo. Y el problema es la actitud, como lo dije. O sea, de nada sirve que estés haciendo todo, pero estás preocupado y enojado. Y estás echando pestes por todos lados y ofendiendo a todo el mundo porque las cosas no están saliendo como tú quieres y tú quieres que salgan puntualmente como tú quieres. Y estás preocupado porque no pasen las cosas como van a pasar. Y entonces dice, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, ¿cuál? Está la presencia de Dios y esa no le será quitada. Ella prefirió en primer lugar la presencia de Dios. Yo primero oro y ya después hago lo que tengo que hacer. Por eso lo primero que tenemos que hacer al levantarnos es ponerle el tiempo a Dios, dárselo a Dios. No es dejarlo como, tengo que hacer esto y ahorita oro. No, abro mis ojos, oro, estoy en presencia de Dios y hago en primer lugar. Pero si yo estoy preocupado, porque es que tengo que hacer primero esto y ya después oro, ya no le diste el primer lugar a Dios.
Y la primera parte, la mejor, la parte buena, no le será quitada al que abriendo sus ojos lo primero que hace es buscar la presencia del Señor. Bueno, pues hasta aquí terminamos con la lectura sabatina de la palabra. De hecho, ya es domingo para la hora en que estamos terminando. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, le doy gracias por el privilegio, la bendición, la oportunidad, Señor bendito, de seguir hablando de su palabra, de seguir compartiendo las buenas nuevas, Señor bendito. Por eso, originalmente este canal se llamaba el comentario positivo, porque estamos hablando de buenas nuevas para el mundo, Señor bendito. Queremos compartir las buenas nuevas, el Evangelio. Padre, pongo este video en sus manos, pongo la vida de los que van a escuchar este video en sus manos, le pido que sea de bendición y que llegue mucha gente, Padre bendito. Como siempre, los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Gracias, te doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir esta palabra. Y bueno, pues que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos a la próxima. Chao.